No me quise casar con mi prometido, tenía miedo al futuro y ahora todo el mundo me odia. La primera vez que vi a Nicolás, sentí que todo lo demás dejaba de existir por un breve momento. No era solo su físico, aunque tenía ese tipo de presencia que hacía que cualquiera se girara a mirarlo, sino la forma en que su energía llenaba la habitación. Nos conocimos en la boda de una amiga en común, una noche en la que la felicidad ajena parecía flotar en el aire como una niebla ligera. Yo no estaba buscando el amor, pero cuando nuestras miradas se cruzaron a través del bullicio de la celebración, supe que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Nos presentamos de la manera más casual posible, entre copas de vino y risas compartidas con otros invitados, pero la conexión entre nosotros era innegable. Nicolás tenía esa seguridad que parecía impenetrable, una voz firme y una sonrisa que podía hacer olvidar cualquier problema. Aquella noche bailamos hasta que los pies no pudieron más, hablamos como si nos conociéramos de toda la vida y, sin darnos cuenta, terminamos en la terraza del salón, contemplando el cielo estrellado mientras compartíamos secretos que ni siquiera nuestros mejores amigos sabían. En ese momento, supe que estaba perdida. Lo nuestro fue rápido, intenso, como una tormenta de verano que llega sin aviso y deja huella. En pocos meses nos convertimos en inseparables, conociendo cada rincón del otro como si estuviéramos explorando un mapa del tesoro. Él me hacía sentir segura, protegida, como si nada malo pudiera sucederme mientras estuviera a su lado. Y yo, por primera vez en mi vida, sentía que pertenecía a alguien de una manera que nunca antes había experimentado. El compromiso llegó en un día inesperado. No fue en una cena elegante ni en un viaje romántico como los que solía imaginar en mi adolescencia. Fue una tarde común y corriente, en la que Nicolás y yo habíamos pasado el día juntos, riendo y compartiendo momentos de complicidad. Estábamos en su departamento, acurrucados en el sofá viendo una película que ninguno de los dos prestaba demasiada atención. Sentí que él me miraba de una forma diferente, con una intensidad que me erizó la piel. Apagó la televisión de golpe y, con la voz más seria que le había escuchado, me dijo que quería preguntarme algo importante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul y, al abrirla, reveló un anillo que brillaba con una luz propia. Sus ojos estaban fijos en los míos, sin rastros de duda. Y Claudia, su voz fue suave pero firme, quiero que seas mi esposa. Quiero que compartamos la vida juntos, que formemos un hogar, que envejezcamos uno al lado del otro. Un nudo se formó en mi garganta. Mi mente se nubló por completo. No esperaba que fuera tan pronto, aunque llevábamos años juntos y todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta. Sentí los ojos de Nicolás ardiendo en mi piel, esperando mi respuesta. Y entonces, lo dije. Sí. No sé si fue por la presión del momento, por la emoción en su rostro o porque, en el fondo, una parte de mí realmente quería creer que el matrimonio era el siguiente paso lógico. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Anuncios a la familia, felicitaciones, brindis con amigos. Mi madre lloró de felicidad cuando le contamos la noticia, y la madre de Nicolás casi nos organizó la boda en ese mismo instante. Todos parecían tan seguros, tan convencidos de que estábamos destinados a estar juntos, que me pregunté si yo era la única que sentía un pequeño atisbo de inquietud en lo más profundo de mi pecho. Empezamos a planear cada detalle del evento, la iglesia, la recepción, el vestido, la lista de invitados. Nicolás se involucró en todo con una emoción contagiosa, siempre asegurándose de que cada decisión nos hiciera felices a ambos. Y yo fingía que todo estaba bien. Pero dentro de mí, algo no dejaba de revolverse. Todo comenzó con un pensamiento fugaz, una idea que atravesó mi mente como un rayo inesperado. ¿Y si me estoy equivocando? Al principio, traté de ignorarlo. No quería darle poder a esa duda absurda, no cuando tenía a Nicolás a mi lado, un hombre que cualquier otra mujer en mi lugar envidiaría tener. Pero, como una semilla plantada en la oscuridad, la inquietud comenzó a crecer. Cada vez que veía a una amiga soltera compartiendo fotos de viajes espontáneos, noches de fiesta o nuevas oportunidades, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. No era envidia, al menos no exactamente, pero una parte de mí se preguntaba si estaba a punto de renunciar a algo que ni siquiera había llegado a experimentar. Empecé a analizar cada aspecto de nuestra relación con una precisión enfermiza.
Me preguntaba si realmente estábamos hechos el uno para el otro, si en 10 años seguiríamos siendo tan felices como ahora, si el matrimonio realmente era tan perfecto como lo pintaban. Miraba a parejas casadas y, en lugar de ver amor, veía discusiones sobre cuentas por pagar, sobre responsabilidades, sobre rutinas que poco a poco apagaban la chispa del amor. Y entonces llegaron las pesadillas. Noches enteras en las que soñaba que me despertaba un día y me daba cuenta de que había cometido el peor error de mi vida. Me veía atrapada en una vida que no quería, en una casa donde el amor se había convertido en costumbre, donde Nicolás y yo nos mirábamos con la indiferencia de dos extraños que compartían un mismo techo. Me despertaba agitada, con el corazón latiendo a toda velocidad, sintiéndome incapaz de volver a dormir. Intenté hablar de esto con una amiga, pero su respuesta me dejó más confundida. Y es normal tener dudas antes de casarte, me dijo con una sonrisa tranquilizadora. A todas nos pasa, pero cuando llegue el día de la boda, te darás cuenta de que tomaste la mejor decisión. ¿Y si ella estaba equivocada? ¿Y si no era solo un miedo pasajero? Comencé a alejarme de Nicolás, aunque sin quererlo. Me volví evasiva cuando hablábamos de la boda. Fingí estar demasiado ocupada cuando le intentaba discutir detalles y me sumergía en excusas sin sentido para no enfrentar la verdad que poco a poco comenzaba a formarse en mi interior. No quería casarme. No podía. Pero, ¿cómo le decía eso a Nicolás sin romperlo en 1000 pedazos? Una noche, después de una cena con nuestras familias donde todos hablaban de la boda con un entusiasmo que yo no compartía, llegué a casa sintiéndome sofocada. Nicolás me abrazó desde atrás, besando mi cuello con ternura, pero su contacto, en lugar de reconfortarme, me hizo sentir atrapada. Me alejé con una excusa torpe y me encerré en el baño, mirando mi reflejo en el espejo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía ser como las demás? ¿Por qué no podía simplemente casarme con el hombre que me amaba y olvidarme de todas estas inseguridades absurdas? Cerré los ojos con fuerza, tratando de callar el torbellino en mi mente, pero entonces una idea se clavó en mi cabeza como un puñal. Si ya tengo tantas dudas ahora, ¿qué pasará cuando realmente estemos casados? Me quedé en el baño hasta que Nicolás se durmió. Salí en silencio, sin encender las luces, y me senté en la sala con los brazos rodeando mis piernas. Mi mente no me daba descanso. Cada posibilidad se expandía frente a mí como un laberinto sin salida. Si me casaba, tal vez con el tiempo aprendería a aceptar mi vida sin cuestionamientos. Pero si lo hacía y un día me arrepentía, no habría vuelta atrás. No quería hacerle daño a Nicolás. No quería verlo sufrir. Pero tampoco quería despertar un día y darme cuenta de que había cometido el error de mi vida. Las horas pasaron, y cuando el amanecer empezó a asomarse por las ventanas, supe lo que tenía que hacer. La verdad estaba frente a mí desde hace tiempo. Solo había estado demasiado asustada para admitirlo. No podía casarme con Nicolás. Y tenía que decírselo. La mañana siguiente fue un infierno silencioso. Me desperté con la garganta seca y el cuerpo pesado, como si la falta de sueño me hubiera drenado por completo. Nicolás aún dormía a mi lado, su respiración era tranquila y rítmica, ajeno a la tormenta que se libraba en mi interior. Me quedé mirándolo, preguntándome si en algún punto de nuestra relación había habido señales de que esto pasaría. Si él había notado que yo no era tan feliz como aparentaba, o si yo simplemente había aprendido a esconderlo demasiado bien. Mi plan era hablar con él ese día. Decirle la verdad, enfrentar las consecuencias de mis dudas y frenar la boda antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces todo se complicó. Despertó con una sonrisa en el rostro, besándome con ternura antes de decirme que tenía una sorpresa. Hoy tenemos cita con el organizador de la boda. Intenté encontrar las palabras correctas, pero en lugar de eso, lo vi levantarse con entusiasmo y empezar a hablar sobre lo increíble que sería nuestro día. Mi mamá está emocionada con las invitaciones. Ya tenemos la lista casi cerrada. Ah, y conseguí el salón que queríamos, tuve que pagar más de lo planeado, pero sé que te encantará. Mi estómago se hundió. El dinero. Nicolás estaba invirtiendo tanto en esta boda. En un futuro que yo no quería. A Nicolás, mi voz sonó ahogada, pero él ni siquiera me dejó terminar. Ah, casi lo olvido. Esta tarde vamos a ver los anillos.
Quiero que elijas el que más te guste. El aire se volvió denso, sofocante. Todo esto ya estaba demasiado avanzado. No era solo nuestra relación, era nuestra familia, nuestros amigos, todas las expectativas puestas sobre nosotros. Y el dinero, no podía simplemente cancelar todo y dejarlo con una deuda enorme. Las palabras se atascaron en mi garganta, incapaces de salir. Solo tenía que decirlo. Decir que no quería casarme. Pero no podía. Así que asentí. Asentí y fingí que todo estaba bien, permitiendo que el peso de mi cobardía me aplastara. Pasaron los días y la boda se convirtió en un tren imparable, avanzando a toda velocidad hacia una catástrofe inevitable. Cada vez que intentaba encontrar un momento para hablar con Nicolás, él estaba demasiado ocupado con los preparativos, con la emoción en su rostro iluminándolo de una forma que me hacía sentir como la peor persona del mundo. Me convencí de que tal vez era mejor seguir adelante. Tal vez, con el tiempo, mi miedo desaparecería y aprendería a aceptar mi destino. Pero dentro de mí, sabía que estaba mintiéndome. Y que tarde o temprano, mi verdad saldría a la luz. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el sonido del ventilador en el techo, sintiendo la opresión en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. La misma pregunta se repetía en mi mente una y otra vez. ¿Cómo llegué hasta aquí? Sabía que no podía seguir así. Había evitado enfrentar la verdad por demasiado tiempo, dejando que la ilusión de los demás creciera sin control hasta que se convirtió en un monstruo imposible de detener. Vi a Nicolás invertir su tiempo, su amor y su esfuerzo en construir algo para los dos mientras yo solo fingía compartir su entusiasmo. Me repetí tantas veces que era lo correcto, que con el tiempo mis dudas se disiparían, que aprendería a sentirme segura, pero no pasó. Todo lo contrario. Ahora, a tan solo días de la boda, estaba atrapada en un callejón sin salida. Si seguía adelante, me condenaba a una vida que no quería. Si lo detenía, destruiría la vida de Nicolás. No había un camino que no terminara en sufrimiento. Cerré los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos todo fuera diferente, que esto fuera solo un mal sueño, que pudiera volver atrás y detener todo antes de que llegara a este punto. Pero la realidad me golpeaba con un peso insoportable. Cuando amaneció, me levanté con la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Me moví como un fantasma por el apartamento, evitando el reflejo en los espejos, esquivando los mensajes en mi teléfono, ignorando las llamadas de mi madre, de mi hermana, de las amigas que querían saber cómo iba todo. La euforia de los demás contrastaba con mi creciente desesperación. Nicolás apareció en la tarde, sonriente, emocionado. Había recogido los boletos para nuestra luna de miel. Me los mostró con orgullo, detallando cada cosa que había planeado. Su felicidad era dolorosa de ver. Me hablaba con tanto amor, con tanta seguridad, que por un instante casi me convencí de que podría seguir adelante con esto. Pero en el fondo, la verdad ardía como un fuego imposible de ignorar. Lo miré, tratando de grabar cada detalle de su rostro, cada pequeño gesto. Lo amaba, pero no de la manera en que se suponía que debía amarlo para casarme con él. O tal vez sí, pero el miedo era más fuerte. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Fueron directas, sin rodeos, como si mi mente ya hubiera tomado la decisión sin darme tiempo de procesarlo. No puedo casarme contigo. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo su expresión se congelaba en una mezcla de confusión y dolor. Sus labios se separaron levemente, como si fuera a decir algo, pero no encontró palabras. No supe qué más agregar. No tenía excusas que hicieran que todo sonara menos terrible. Lo único que podía ofrecerle era la verdad, por más cruel que fuera. Él dejó los boletos sobre la mesa, con cuidado, como si al hacerlo el peso de la realidad se hiciera más soportable. Luego, sin decir nada, se pasó las manos por el rostro, exhaló profundamente y caminó hacia la puerta. No me gritó, no me pidió explicaciones. Solo me miró una última vez con una expresión que nunca olvidaré. No era enojo. No era odio. Era decepción. Y eso dolió más que cualquier cosa. Cuando la puerta se cerró tras él, supe que algo dentro de mí había muerto. Me quedé ahí,
en medio de la sala, sintiendo como la culpa se enroscaba alrededor de mi pecho como una serpiente. Todo lo que había evitado durante tanto tiempo, toda la verdad que había tratado de ignorar, ahora estaba frente a mí con toda su crudeza. Había destruido todo en un solo instante. El anillo seguía en mi dedo. Lo miré, sintiendo su peso de una forma completamente nueva. Me lo quité con manos temblorosas y lo dejé sobre la mesa, justo al lado de los boletos. La boda estaba cancelada. Y con ella, mi vida tal como la conocía. Los días siguientes fueron un infierno. La noticia se esparció como fuego en un bosque seco. No hubo manera de detener los rumores, las especulaciones, las críticas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, preguntas que no quería responder. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Nicolás? Mi familia estaba en shock. Mi madre se negó a hablarme durante días. Mi hermana, que había estado involucrada en cada detalle de la boda, me miró con una mezcla de furia y decepción. Amigos que pensé que entenderían simplemente se alejaron, incapaces de aceptar lo que había hecho. Pero lo peor fue la familia de Nicolás. Su madre me llamó. Al principio, su voz era tranquila, pero en cada palabra había un filo cortante. No me insultó, no me gritó. Solo me preguntó cómo podía haber esperado tanto para tomar esta decisión, cómo pude haber jugado con los sentimientos de su hijo. No tuve respuesta. No podía justificarme sin sonar egoísta, sin admitir que había sido una cobarde, que había dejado que el miedo guiara mis decisiones hasta que ya no hubo escapatoria. Me refugié en mi apartamento, evitando salir, evitando enfrentar la realidad. No revisé redes sociales, no respondí mensajes. Me convertí en una sombra de mí misma, atrapada en la consecuencia de mis propias acciones. Pero Nicolás sí siguió adelante. A las pocas semanas supe que había decidido irse de viaje. No canceló los boletos, simplemente cambió el destino. Se marchó solo, alejándose de todo lo que habíamos planeado juntos. Yo me quedé con el vacío. El tiempo siguió avanzando, pero yo no. Los días pasaban sin que encontrara un propósito real. Me levantaba cada mañana con la misma sensación de vacío, como si estuviera atrapada en una vida que ya no me pertenecía. Me aferraba a la rutina como única forma de mantenerme en pie. Ir al trabajo, volver a casa, comer algo sin ganas, acostarme y repetirlo todo al día siguiente. Nada me emocionaba, nada me llenaba. Las redes sociales se convirtieron en mi peor enemigo. Cada vez que me atrevía a entrar, veía fotos de Nicolás viajando, sonriendo en lugares que jamás habíamos visitado juntos. Estaba rehaciendo su vida sin mí, como si nuestra historia nunca hubiera existido. A veces me preguntaba si me extrañaba, si en algún momento me recordaba con nostalgia, o si simplemente había enterrado todo rastro de mí en su memoria. Mi madre dejó de preguntarme cómo estaba. Al principio insistía en que hablara con alguien, que saliera, que no me encerrara en mi propia culpa. Pero con el tiempo se dio cuenta de que no podía obligarme a nada. Solo suspiraba cuando me veía, con esa expresión de decepción que se había vuelto permanente en su rostro. Mis amigas intentaron mantenerse cerca, pero yo misma las alejé. No quería escuchar frases como el tiempo lo cura todo o hiciste lo que creíste correcto. Nadie entendía lo que realmente sentía. No era solo tristeza, era arrepentimiento puro, una sensación de haber cometido un error irreparable, de haber arruinado mi propia vida con una decisión que no podía revertir. Un día, en medio de una de mis interminables tardes solitarias, recibí un mensaje que me paralizó. Era de Nicolás. No había escrito mucho. Solo 3 palabras. Espero que estés bien. No supe qué hacer. Mi primer instinto fue responder de inmediato, pero ¿qué podía decirle? Que no estaba bien, que lo extrañaba, que cada día sin él era una tortura. Que daría lo que fuera por retroceder el tiempo y elegirlo sin miedo. Pero no tenía derecho a decirle nada de eso. Al final, no respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que cualquier palabra mía sería inútil. Pasaron semanas antes de que volviera a ver algo sobre él. Una amiga en común subió una foto donde aparecía con otras personas, riendo en una reunión.
Se veía bien. Se veía feliz. Yo, en cambio, seguía atrapada en mi propio castigo. Intenté salir con otras personas, conocer a alguien que me ayudara a olvidar. Pero cada vez que un hombre me sonreía en una cita, cada vez que alguien intentaba acercarse a mí con interés genuino, mi mente volvía a él. Comparaba cada gesto, cada palabra, y siempre llegaba a la misma conclusión: nadie era como Nicolás. Nadie me hacía sentir lo que él me hacía sentir. Y lo peor era que ya no podía hacer nada al respecto. Mi mayor miedo antes era el futuro incierto. Pero ahora el futuro estaba claro, me había condenado a una vida sin él. Una noche, después de meses de negarlo, me permití llorar de verdad. Llorar como no lo había hecho antes. No por la humillación, no por la soledad, sino por la certeza de que había destruido la única historia de amor que realmente importaba. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si algún día podré perdonarme. Solo sé que la vida siguió adelante para todos. Excepto para mí.